Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Divergencias. Si eres del núcleo duro que me sigues habitualmente, habrás notado que la semana pasada no hubo episodio de Divergencias y no te lo había anunciado, que normalmente suelo anunciarlo cuando no, bueno, cuando voy a tener algún gap, ¿vale? Bueno, realmente fue una circunstancia sobrevenida. He estado unos días con una afonía espectacular que no podía prácticamente ni hablar, así que no era cuestión de grabar un episodio de podcast y no tenía ninguno en reserva porque normalmente los episodios de Divergencia los grabo poco antes de cuando se emiten, no inmediatamente antes, pero vamos, no con mucho margen y entonces no tenía reserva de la que tirar. Así que, bueno, salvada más o menos, no sé si todavía me afecta algo la voz, pero salvada esa afonía, pues aquí estamos de nuevo. Y el episodio de hoy voy a tocar uno de los, yo creo que van siendo mis temas estrella, como es el de la responsabilidad, en este caso relacionada con la edad. En cierto modo continúo con las ideas y hasta en cierto modo también con el título de otros dos episodios. En el título aquel que llamaba La sociedad como excusa, pues enlaza mucho con cosas que ya comenté en ese episodio y también con otro que llamaba tecnología y edad. En cierto modo, yo creo que van a ser una especie de, no me lo he propuesto así, pero en cierto modo va a ser un poco remix de las ideas de ambos episodios, aunque como te digo, cuando pensé en este episodio, lo pensé de una manera independiente y por otras motivaciones, pero bueno, creo que va a tener cierta convergencia. En cualquier caso, este episodio está centrado en el tema de la edad. Y bueno, vivimos como sabemos todos, no hace falta decirlo mucho, están los medios y se ve. Estamos viviendo en las sociedades occidentales y particularmente en España un proceso de envejecimiento de la sociedad. Cada vez, bueno, la pirámide de población se deforma y hay más en la zona alta de edades más o menos medianas o avanzadas y menos en la edad joven. Sin embargo, y en cierto modo paradójicamente, dice, a pesar de que hay más personas pues maduras o mayores, eh, en cierto modo creo que hay, bueno, estoy bastante seguro, que hay como nuevas dificultades o como nuevos problemas relacionados con la edad. Digo paradójicamente porque parece que sí, cada vez hay más población mayor, deberían concentrarse los esfuerzos en que no hubiera esos problemas, pero creo que en concreto es en el mundo, sobre todo en el mundo laboral, pues existen este tipo de problemas. Desde luego, es que una persona mayor, voy a decir ya a los 50, pero es que puede que sea hasta incluso los 40, pero bueno, vamos a pensar a partir de los 50, sobre todo 50 y largos, pues se ha quedado en el paro, se ha quedado fuera del mercado laboral, intenta incorporarse, pues realmente lo que nos dicen las estadísticas y lo que nos dicen que está pasando es que es realmente muy complicado y hay que ser realistas porque es así. Y o reforzando esa problemática con las personas mayores, pues muchas empresas, cuando por políticas de recursos humanos o cuando hacen expedientes de regulación de empleos, a quien dejan fuera son a las personas más maduras, pues a partir de los 50 y algo. Y no te estoy hablando de algo de oídas porque eso lo he vivido en mis carnes. O sea, a los 53 años, voy a decir que no tuve estrictamente, pero bueno, lo lógico era abandonar la empresa en que había trabajado durante 25 años no era exactamente un ERE, bueno, un estilo ERE, y créeme que el único criterio de corte era la edad, estrictamente la edad. Aunque alguna vez había planteado que si el mérito, que si otro tipo de cosas, lo cierto es que era la edad y normalmente yo creo que frecuentemente es la edad, porque puestos a tomar una medida que puede ser dolorosa de dejar fuera a un conjunto de trabajadores, pues parece que los criterios que más se aceptan o que menos daño hacen o más o menos discutibles es hacerlo por edad porque se supone que ya están cerca de la jubilación, bueno, por razonamientos diversos, pero parece que efectivamente la edad es un buen o por lo menos más admitido criterio de corte a la hora de hacer un ERE o hacer medidas de ese estilo de reducción de plantilla.
El caso es que efectivamente la situación en el mundo laboral de las personas mayores probablemente sea complicada. Y entonces, por supuesto, no ignoro las problemáticas que acompañan a la edad, desde, bueno, problemáticas pues naturales, sobre todo ya de edades avanzadas, de pérdida de capacidades cognitivas o de capacidades sensoriales. Es un arte ya bastante avanzado, por lo menos para que sea, no sé decir, preocupante, notorio, ¿vale? Y no ignoro el problema este que se ha dado en llamar del edadismo, que es precisamente un poco esa marginación de las personas mayores muy ligado al mundo laboral. También conozco perfectamente el concepto este de Silver Economy, que seguramente hayas oído mencionar. Silver Economy que yo creo que tiene una doble visión. Por una parte, las personas mayores como mercado, porque sobre todo el segmento, vamos a decir, de los tardíos 50, quizá los bajos 60, como mercado es un mercado estupendo, porque son personas que en general ya de buen poder adquisitivo, establecidas, con capacidad de gasto, pero todavía física y mentalmente muy bien y con mucha capacidad y muchas ganas de hacer cosas. Entonces, típicamente, por ejemplo, para viajes o para actividades culturales. Entonces, es un segmento fantástico. En cierto modo, Silver Economy es esa economía centrada en los mayores o maduros, porque no siempre a lo mejor son tan mayores. Y también lo que de alguna forma luego volverá a ello, que es el colectivo profesional, la economía creada o generada en el que intervienen pues, personas ya de cierta edad. De todas formas, como por retomar un poco el discurso, como te decía, no ignoro, por supuesto, las dificultades inherentes a la edad, como pues eso, pérdida de capacidades, y por supuesto no ignoro, de hecho empezó un poco por ahí, por reconocer que en el mercado laboral la situación para las personas ya de edad más o menos avanzada no está fácil. Realmente la situación es compleja. Pero así todo, el núcleo de mi mensaje es lo que he hecho o he transmitido en otros episodios, como te decía antes, que es, digamos, por decirlo de alguna forma, si me permites, no lloriquear y asumir la responsabilidad individual. Antes de ir al tema de profesional, que en el fondo es lo que me inspiró este episodio, en lo que estoy pensando, también te llama la atención un poco sobre lo que sucede hasta incluso en el día a día. Esto que voy a decir ahora no sé si es políticamente correcto, pero yo creo, bueno, en mi experiencia, yo creo que la tuya, la de todo el mundo. Las personas mayores, es verdad, a veces, sobre todo ya de edad muy avanzada, con esa pérdida de capacidades cognitivas sensoriales, bueno, pues a veces tienen comportamientos pues un poco más extraños o más incómodos o no pierden visión lateral y bueno, pues... Pero eso no, bueno, eso es una cosa natural y hay que ser comprensivos, ayudar y además tener en cuenta que antes o después seguramente nos va a pasar a nosotros. Pero también es cierto que yo creo que, bueno, yo creo, no estoy seguro porque lo experimento, que con cierta frecuencia las personas mayores están un poco a vuelta de todo. Y a vuelta de todo incluye cosas hasta de cortesía o de buena educación. O sea, supongo que te habrá pasado, a mí sí, pues la persona mayor que se cuela con todo el morro en una cola. Luego a lo mejor se hace despistado o despistada, pero estás seguro que no ha sido ningún despiste. O sea, que realmente lo ha hecho a propósito. Eh, o yo qué sé, por decir algo que me ha pasado hace no mucho, pero bueno, como esto pequeñas cosas, pues en el cine está pues dos personas cuchicheando ya cuando se han apagado las luces y cuando ha empezado la película. Claro, en cierto modo con el agravante además de que probablemente tenían ciertas dificultades de audición, con lo cual ni siquiera hablaban demasiado bajo. Pero da igual, aunque fueran susurros, en una película de cine no se habla. Y sí que yo a veces percibo un poco pues eso, que como que ya a las personas mayores como que ya no les importa eso, como están un poco de vuelta, y entonces cometen esas pequeñas descortesías, esas pequeñas malas educaciones. Y mi primera llamada a la responsabilidad individual, sobre todo si me oyes y tienes ya una cierta edad, es que eso no se hace. O sea, la educación, la cortesía, hay que mantenerla, tengas la edad que tengas. O sea, sinceramente, la edad no te exime de la buena educación. No, no es ningún tipo
de justificante de salvoconducto. La buena educación hay que tenerla siempre. Si tú eres persona mayor o de edad avanzada, pues te pido, casi te exijo, que sigas siendo cortés, que sigas siendo educado. Y si eres una persona joven y observas sus comportamientos, te diría, hombre, te diría que actuares como otra persona que hiciera lo mismo. O sea, y si normalmente le llamarías la atención a alguien que lo hace, y que es de joven, pues yo te diría, no dejes de hacerlo porque sea una persona mayor. O sea, yo creo que hay consideraciones que no se deben, insisto. La persona mayor no puede dejar de autoexigirse en educación, en cortesía hacia los demás. En realidad no es excusa para la descortesía, la mala educación o el morro. Y si no es excusa a la persona mayor esa descortesía, tú, que a lo mejor eres más joven, no tienes por qué tener, o en mi opinión, a lo mejor soy muy duro, ninguna consideración especial. Les tienes que llamar la atención exactamente igual que harías con una persona joven. En el fondo yo creo que eso va a favor de la persona mayor y creo que en el fondo es considerarle, no como un ciudadano de segunda, sino como un ciudadano normal. Pero bueno, dicho eso en el plano más personal o más del día a día, y eso no sé si es políticamente incorrecto, muy duro, pero pienso así, ¿vale? Pues, a ver, como decía, las dificultades que tienen las personas mayores en el mercado laboral son ciertas y me parece perfectamente lógico y normal quejarse en el ámbito correcto de ese edadismo. Me parece lógico reclamar o pedir en el ámbito que sea, desde la actitud de las empresas, que no, digamos, que no prescindan, ya sea en contratación, ya sea, digamos, en salida de las personas mayores. Y me parece lógico, o es admisible, o normal, que se puedan pedir regulaciones o algún tipo de acción más legal o gubernamental para minimizar los problemas. Pero vuelvo a mi mantra que he expresado ya en varios episodios, y que en cierto modo ya lo he dicho también antes. La primera o el primer responsable de la carrera profesional eres tú, no son las empresas, no es el gobierno, no es el Estado, eres tú el primer o primera responsable. Entonces, considero que, insisto, sin ignorar las dificultades reales que existen, que tienes que tomar el toro por los cuernos y tienes que asumir la responsabilidad. Y si necesitas un empleo, no puedes quedarte parado esperando una subvención, una acción social, que además, siendo realistas, es muy difícil que llegue. Entonces, tienes que asumir tu responsabilidad, tienes que moverte, tienes que no esperar el anuncio en el periódico o en redes sociales, busca activamente una empresa. Y además, en este caso, la edad, no por la edad en sí mismo, por la experiencia, te da una cierta, bueno, no es una ventaja exactamente, pero sí te da una posibilidad que no tiene una persona joven. Solamente tienes contactos, tú ya estás trabajando para tu empresa, o tienes colegas, o conoces a mucha gente que está en empresas. O sea, te puedes mover de una manera diferente. Pero busca ese trabajo en una empresa, sabiendo que es difícil, ¿eh? No te digo lo contrario. Y como es difícil, digo yo, pues plantéate establecerte como autónomo. Mira a ver qué servicios eres capaz de dar, en qué eres bueno, en qué eres buena, que tiene valor en el mercado. Y aunque tiene sus riesgos y tiene sus dificultades, pues plantéate establecerte como autónomo, como freelance. Y ya si te atreves, esto ya hay que echarle un poco más de valor, pero puedes crear una empresa. No tienes una empresa espectacular, no tienes que estar pues, una empresa de 2 o 3 empleados, pero también plantéate en el fondo también el autoempleo. De hecho, se suele decir cada vez más en los ámbitos de innovación, que solemos tener la idea de que los emprendedores y las startups y tal son para gente joven, pues hay estadísticas, no las recuerdo, pero de que realmente las startups, las empresas de más éxito, suelen estar fundadas por personas no tan jóvenes, personas ya por lo menos de edad mediana. Incluso hay muchos casos de empresas de éxito fundadas por personas en edad avanzada. Y además, cuando pienso en empresa, no te imaginas que tiene que ser una super empresa o de un tema muy tecnológico, tal, puede ser una cosa muy normal, puede ser una tienda, puede ser, yo qué sé, servicios profesionales de nicho, yo qué sé,
tema legal si tú eres jurista. O sea, no pienses en una superempresa. Y hoy en día que tenemos tantos medios digitales, hasta puede ser una empresa virtual en el sentido que a lo mejor no necesitas ni local, ¿sabes? Entonces, bueno, en cualquier caso, lo que te impulso, te animo, es que asumas tu propia responsabilidad. Y ya sea buscar por un trabajo por cuenta ajena, que ya te anticipo que es complicado, pero bueno, utiliza los medios, las herramientas que tienes para hacerlo y examina otras opciones de autoempleo, como ser autónomo o montar una empresa. Y suponiendo que ya estás en el ciclo profesional, o por ejemplo que eres un autónomo, a la hora de un poco de explicar por qué te podría contratar un cliente o una empresa, no argumentes la edad. No argumentes la edad. Mira, sinceramente, la edad a una empresa, a un cliente, es que no le importa. Es que no le importa. Es más, visto el panorama como está, hasta puede ser contraproducente el que alegues la empresa. Entonces, lo que tienes que centrarte, y eso creo que lo decía también en el episodio de tecnología, es en lo que aportas, en el valor que le vas a aportar a ese cliente o a esa empresa. Entonces, bueno, lo primero, bueno, puede que seas ya un profesional súper valioso y lo que sabes hacer ya tiene un valor de mercado enorme, ¿vale? Pero si no, bueno, incluso aunque así sea, recíclate, estudia. Ahora hay millones de cursos gratuitos o muy baratos. Ponte al día, sobre todo en los temas tecnológicos que se mueven a esta velocidad, ponte al día. Y luego, aparte del ponerte al día y reciclarte, pues, como te diga, en tu proposición de valor no pongas la edad, pon los conocimientos, lo que de verdad sabes hacer, los problemas que sabes resolver. Y la experiencia no porque tengas edad, sino los casos de éxito, en qué proyectos o en qué actividades has participado, que puedes demostrar un know-how. O sea, o cuál es tu know-how adquirido por todos los años trabajando en algo. En cualquier caso, no te centres ni en tu propio pensamiento, ni sobre todo en lo que puedes transmitir a un empleador o a un cliente en tu edad. Transmite o céntrate realmente en el valor que tú transmites. Porque, mira, utilizar la edad te diría básicamente tres cosas. Primero, lo que te decía antes, no interesa. O sea, a un empleador o a un cliente no le interesa tu edad. Es más, puede ser contraproducente la edad. Además, si te centras en la edad, estás, como decía, creo que en el tema cuando hablé de la sociedad, estás externalizando tu responsabilidad. Estás haciendo como que la responsabilidad es de otro, que no te contratan porque eres mayor, o fíjate, las circunstancias, claro, pues ya tienes la edad, ¿qué le vas a hacer? No externalices la responsabilidad sigue siendo tuya. Y además, si externalizas esa responsabilidad en el fondo puede hacer que te relajes, porque al final es como que ya no es tu problema, que qué le vas a hacer, y entonces ya te dejas ir. Y entonces pasan dos cosas, que entonces tus posibilidades profesionales disminuyen muchísimo y casi, permíteme te lo diga, casi que en ese caso sí que estás realmente envejeciendo. Bueno, y hasta aquí la reflexión de hoy sobre la edad. Si te anuncio anticipadamente que la semana que viene tampoco habrá episodio de Divergencias, en este caso por un motivo personal bueno, pero bueno, no voy a estar disponible y no voy a poder grabar el episodio y no tengo de reserva, o sea que la próxima semana tampoco habrá Divergencias. Espero sí estabilizarlo y que en lo que quede de junio y sobre todo en el mes de julio a ver si consigo el ritmo semanal. Así que bueno, espero que te haya interesado lo que te he contado y espero verte en el siguiente episodio. Venga, hasta la próxima.